Bueno, muy buenos días para todos en el auditorio virtual y en el auditorio presencial. Mi nombre es Daniel Felipe Herrero Rego, presidente de segundo año pues, de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy le corresponde al grupo 1 del Hospital Novater de Antioquia hacer el club de revistas del Departamento de Cirugía General. Sin más, empecemos. Este es el contenido de la charla del día de hoy. Vamos a hacer una presentación muy breve del tema e introducción de la infección de sitio operatorio, como para que los internos y estudiantes que estén presentes tengan una participación un poco más activa. Vamos a hablar cómo fue el desarrollo y la construcción del club de revistas que traemos para hoy, la presentación finalmente de los 2 artículos elegidos, unas conclusiones generales y finalmente el espacio para la discusión de todos. Entonces, a manera de introducción, sabemos que la infección del sitio operatorio realmente se pelea junto con la infección urinaria. Digamos, el primer puesto en infecciones asociadas al cuidado de la salud se estima que puede estar presente hasta del 2 al 5% de todas las cirugías en Estados Unidos, y los pacientes que son llevados a cirugía abdominal pueden tener un riesgo incluso del 20% de sobrellevar una infección de sitio operatorio. Es claro realmente que la infección de sitio operatorio se asocia a una mayor morbimortalidad en los pacientes. La mortalidad de los pacientes que desarrollan una ISO puede ser 11 veces mayor, tienen un 60% más de probabilidad de ingresar a unidades de alta dependencia, y se asocian usualmente con una estancia hospitalaria mucho más prolongada, en promedio unos 10 días de prolongación de la estancia hospitalaria. Los principales gérmenes que causan la infección del sitio operatorio son los gram positivos. Eso, dentro de eso, siendo el Staphylococcus aureus el principal, lo que va a evidenciar realmente la importancia que tiene la flora cutánea en los pacientes que tienen una infección del sitio operatorio. Y se sabe realmente que, a pesar de esto, aproximadamente un 30% de todas las infecciones de sitio operatorio son causadas por bacilos gram negativos. Importante hacer la aclaración del tiempo estimado que se tiene para hacer el diagnóstico de la infección de sitio operatorio: los primeros 30 días después de que se le hace el procedimiento al paciente, o los primeros 90 días en caso tal de que se haya hecho, de que haya pues presencia de material protésico en la cirugía. Tenemos entonces la clasificación. La clasificación usualmente se divide en incisional y órgano-espacio, y la ISO incisional, pues hablamos de una infección de sitio operatorio incisional superficial cuando solamente se ve comprometido la piel y el tejido celular subcutáneo, como lo muestra la gráfica. Hablamos de una infección de sitio operatorio incisional profunda cuando se ve comprometidos los tejidos blandos más profundos, incluyendo fascia y músculos. Y hablamos de una infección de sitio operatorio de órgano-espacio cuando ya se ve comprometido el órgano o el espacio que fueron, digamos, manipulados diferentes a la incisión quirúrgica durante la intervención. En cuanto a la fisiopatología, tenemos brevemente que la contaminación y el sitio de entrada de las infecciones pueden ser endógenas o exógenas. En cuanto a la contaminación y la endógena, se sabe que el periodo de mayor riesgo de infección es cuando la herida quirúrgica está abierta, desde que se realiza la incisión hasta que finalmente se hace el cierre de la herida. Y se sabe que más del 20% de la flora cutánea de los pacientes, digamos que reside específicamente en los apéndices cutáneos, incluyendo pues glándulas sebáceas, folículos pilosos, por lo que realmente se sabe que la antisepsia, no, a pesar de que se ha avanzado bastante pues en esto, no va a eliminar completamente los gérmenes de la piel y por ende el riesgo de que se dé la infección por los gérmenes cutáneos. La contaminación exógena hace parte de periodos de brote que se han descrito como causa de infección de sitio operatorio, y se habla específicamente de una esterilización no adecuada del instrumental quirúrgico o de personal que ya tenga infecciones activas en el momento, o que estén colonizados en el momento de hacer el procedimiento quirúrgico. Es importante también tener en cuenta la carga de la inoculación, porque realmente el grado de contaminación de la herida quirúrgica en la que estamos trabajando va a ser directamente proporcional al riesgo de que el paciente tenga una infección de sitio operatorio, y por ahí pues realmente se recalca la importancia de cuál es la clasificación de las heridas quirúrgicas. Y finalmente, no olvidar que la virulencia del germen obviamente va a impactar de forma importante, teniendo en cuenta algunos componentes, por ejemplo, de los gram positivos que permiten la adhesión al colágeno de la piel de los pacientes, de la fibronectina, la producción de biofilm, que es digamos, un problema ya establecido y claro, sobre todo cuando se asocian a pacientes que tienen uso de prótesis,
y la interferencia con la fagocitosis, que va a favorecer pues, que haya un estado de inmunosupresión en el que favorezca la mayor parte de la infección. Hay unos factores de riesgo claramente establecidos. En primer lugar están aquellos que son relacionados al paciente. La edad, a mayor edad generalmente se suele tener un mayor riesgo de infección del sitio operatorio. La glicemia y un mal control glicémico se suele asociar a mayor riesgo de infección del sitio operatorio, y por eso es que las metas es tratar de tener un control glicémico preoperatorio idealmente menor de 200. La obesidad, el tabaquismo, los estados de inmunosupresión, ya sea porque el paciente tenga o no una enfermedad basal o se asocie a medicamentos inmunosupresores. Un estado de malnutrición claramente va a favorecer que la cicatrización vaya a ser impedida y que se favorezca de esta manera la infección del sitio operatorio. Otros sitios de infección activa en el momento del paciente y aquellos que han tenido una estancia hospitalaria previa al procedimiento, que se ve que pueden incluso tener riesgos mayores por encima del 15 al 20% de infección del sitio operatorio. Aquellos que son relacionados al procedimiento específicamente hablando, se recomienda entonces el retiro del vello corporal inmediatamente antes de la cirugía, un lavado de sitio quirúrgico y una asepsia antisepsia adecuada, junto con el lavado de manos y la profilaxis antimicrobiana, idealmente 30 a 60 minutos antes de que se haga la primera incisión en la piel, una adecuada técnica quirúrgica con un adecuado manejo de los tejidos, y finalmente tratar de mantener la normotermia en el paciente para favorecer e impedir la hipotermia, que a esta a su vez favorezca digamos, la alteración de la función de sobre todo los neutrófilos. Finalmente, aquellos que son derivados del quirófano, incluyendo una ventilación inadecuada del quirófano o un alto tráfico de personas durante el procedimiento quirúrgico, y finalmente el estado pues como previo del quirófano. Hay muchas soluciones disponibles que se recomiendan para hacer la asepsia y la antisepsia actualmente. Hay muchas guías realmente que hablan sobre las recomendaciones específicas para hacerlo. Se tiene pues, la yodopovidona, aquellas que son basadas en alcohol o el alcohol yodado. Está la clorexidina e incluso la clorexina basada en alcohol. Y finalmente la solución salina, teniendo en cuenta pues como dentro de todo el armamento que se tiene para hacer las técnicas de asepsia y antisepsia. ¿Cómo fue la construcción y el desarrollo del club de revistas que traemos para hoy? Nosotros nos planteamos esta pregunta pico, teniendo en cuenta pues aquellos pacientes que iban a ser llevados a cirugía gastrointestinal. La idea era que buscar estudios en los que se le haya hecho una intervención de un lavado intraoperatorio de la herida quirúrgica con solución yodada, comparándose con un lavado intraoperatorio de la herida quirúrgica con una solución salina normal. Y finalmente, evidenciar pues, cuáles eran los desenlaces en cuanto a la incidencia de infección de sitio operatorio. Finalmente quedamos con la pregunta pico formulada de la siguiente manera: ¿cuál es el impacto de la incidencia de infección de sitio operatorio del lavado de la herida quirúrgica con solución yodada en pacientes que son sometidas a cirugía gastrointestinal cuando se compara con solución salina normal? La hipótesis alternativa que nosotros planteamos es que el uso de solución yodada para el lavado de las heridas quirúrgicas en cirugía gastrointestinal disminuye el riesgo de infecciones del sitio operatorio, y la fundamentación para esto pues, es el efecto bactericida que se le conoce a la solución yodada. Quisimos utilizar la principal base de búsqueda de PubMed con la ayuda pues, de los diferentes términos MESH, utilizando los términos de cirugía general, cirugía gastrointestinal, infección de sitio operatorio, irrigación de la herida quirúrgica y finalmente la solución yodada y la solución salina normal, para un total de aproximadamente 9.541 resultados, luego de que utilizáramos los filtros de ensayos clínicos aleatorizados y ensayos clínicos pues. Igualmente reducimos pues como el tiempo de búsqueda a los últimos 10 años, y finalmente nos quedamos con los siguientes 2 artículos que vamos a presentar en el club de revista. El primer artículo es un artículo publicado este año en la revista de Infecciones Hospitalarias. Fue realizado en un hospital universitario de China, y tiene como nombre la comparación de la eficacia de la yodopovidona y la solución salina en la irrigación quirúrgica de la herida para prevenir la infección del sitio operatorio. El objetivo que ellos plantearon era tratar de averiguar y de discernir cuál fue la incidencia de infección del sitio operatorio en aquellos pacientes que fueron llevados a cirugía gastrointestinal por cáncer gástrico
y que eran llevados a lavado de la herida, ya sea con solución yodada o con solución salina sola. El diseño del estudio es un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, unicéntrico y de cegamiento simple, y tenían básicamente dos desenlaces. El primero, como ya mencioné, la tasa de infección del sitio operatorio. El segundo, el tiempo de hospitalización promedio de los pacientes. Se reclutaron en total 340 pacientes que se tomaron desde mayo de 2015 hasta diciembre de 2018, de pacientes que fueron llevados a una gastrectomía radical por un CA gástrico. En cuanto a los participantes, los criterios de inclusión fueron aquellos que tuviesen una endoscopia preoperatoria con resultados de biopsias que confirmaran el adenocarcinoma gástrico, que se considera como un tumor resecable con el estadio T1, N0, M0, AT4, AN, M0, no más de un estadio 3C, aquellos pacientes que tuviesen de 18 a 75 años, que tuviesen una clasificación de funcionalidad de la Organización Mundial de la Salud menor o igual a 2 y una clasificación ASA menor o igual a 3, y que finalmente tuviesen una intención curativa para ser llevados a cirugía y no netamente paliativa. Dentro de los criterios de exclusión se incluyeron una gastrectomía que fuese llevada a cabo por vía laparoscópica o asistida por robot, aquellos pacientes en los que se hiciera neoadyuvancia con quimioterapia o radioterapia previa, y aquellos que finalmente se hubiesen considerados no resecables. Se hizo una aleatorización simple con una relación 1 a 1 en cada uno de los dos grupos diferentes, el grupo estudio, aquellos que se iban a ser llevados a la irrigación de la herida con solución yodada, y el grupo control, aquellos que iban a ser llevados a la irrigación de la herida quirúrgica con solución salina normal al 0.9%. Se hizo un cegamiento simple, es decir, solamente los pacientes eran cegados, no sabían qué intervención se les había hecho. Ni los investigadores ni los cirujanos que hicieron el acto quirúrgico estaban cegados en el momento. Se utilizaron de todas maneras los diferentes paquetes de prevención de la infección del sitio operatorio que ya se recomiendan de forma global y fueron aplicados en ambos grupos de forma similar. Se utilizó el antibiótico profiláctico y en promedio se hizo una incisión de 20 a 25 centímetros por debajo de la apófisis sifoides y hasta por encima y periumbilical. La técnica quirúrgica se hizo en conjunto con grapadoras quirúrgicas y utilizando un dren abdominal que se dejó de forma rutinaria. La intervención, como les digo, fue el lavado con una solución yodal 1% de 500 cc versus un lavado quirúrgico con el mismo volumen de líquido, pero esta vez de solución salina al 0.9%, y se hizo un seguimiento al menos hasta 30 días después de que se hizo la intervención quirúrgica. A todos los pacientes se les hicieron exámenes preoperatorios de rutina, incluyendo hemograma, función renal, y para averiguar pues como su estado nutricional. En cuanto al análisis estadístico, ellos calcularon una muestra de aproximadamente 153 pacientes por grupo para tratar de tener un poder estadístico por encima del 90%. Y por eso, digamos que plantearon finalmente tener aproximadamente 170 pacientes por grupo, teniendo en cuenta de pronto una tasa de pérdida no mayor del 10%. El análisis primario lo hicieron con una intención a tratar modificado, que en otras es una palabra, digamos, bonita para decir que finalmente no se hizo por intención de tratar, y el análisis secundario se hizo por análisis por protocolo. Las variables continuas se midieron en formas de medias y con desviaciones estándar, y las variables categóricas se utilizaron el test de Chi al cuadrado y el test de Fisher para hacer el análisis de estas. Identificaron además pues, diferentes factores de riesgo para infección del sitio operatorio, y en específicamente estos hicieron un análisis univariado y un análisis multivariado. ¿Cómo fue la selección de pacientes? Inicialmente se aleatorizaron 340 pacientes, 170 en el grupo control y 170 en el grupo de estudio. Dentro de esos grupos, en el grupo de estudio se excluyeron 3 pacientes, dos porque fueron llevados a cirugía laparoscópica y uno porque finalmente no quiso participar y retiró su consentimiento informado. Y en el grupo control se excluyeron 4 pacientes, 2 de estos porque fueron llevados a quimioterapia preoperatoria. Un paciente cambió su decisión y se decidió hacer la cirugía de forma laparoscópica, y otro adicional porque retiró su consentimiento para la participación en el estudio. En el análisis con intención a tratar modificados se incluyeron entonces 167 pacientes en total de los pacientes que fueron llevados al grupo de estudio y 166 pacientes que fueron llevados al grupo control. Dentro de estos se excluyeron finalmente 6 en el grupo de estudio
porque fueron llevados a la parotomía exploratoria, en los cuales no se encontró que fuese resecable el adenocarcinoma gástrico, y en el grupo de control también pues una cantidad de 5 pacientes que finalmente se excluyeron por la misma razón. Se incluyeron finalmente entonces 161 pacientes en el grupo control, que fueron incluidos también en el análisis por protocolo, y, en el grupo de solución yodada, y en el grupo control 161 pacientes en total, también para incluirse en el análisis por protocolo. Las características basales de los pacientes realmente no difirieron en gran medida, eran muy parecidas realmente. Y dentro de los resultados que se encontraron, se evidenció que en total fueron 20 pacientes los que desarrollaron una infección de sitio operatorio, 9 de estos en el grupo de estudio, en el grupo control, perdón, y 11 en el grupo de estudio, para unos calculados aproximadamente el 5.42% y el 6.5% aproximadamente. Realmente, como podemos ver con el valor de P, pues no fueron estadísticamente significativos. Se calculó un OR de 1.13 con un intervalo de confianza del 95%, que como vemos no fue estadísticamente significativo. Y finalmente, para el otro desenlace que ellos querían averiguar, y era el tiempo de estancia hospitalaria, se encontró una estancia promedio de 9.8 a 9.3 días en el grupo que fue llevado a la irrigación de la herida quirúrgica con solución salina, y 9.8 días en el grupo de los pacientes que fueron llevados a irrigación con solución yodada, sin diferencias estadísticamente significativas. Ellos identificaron cuáles eran los factores de riesgo, pues, que se asociaban a un mayor riesgo, valga la redundancia, para infección de sitio operatorio, y dentro de todos estos, los que se evidenció que tenían un valor de P importante, y que por ende pues realmente se consideró estadísticamente significativo, fueron aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal por encima de 24, y aquellos pacientes en los que se asociaron que tuviesen complicaciones postoperatorias, fuese pues una respuesta afirmativa o negativa, incluyéndose el sangrado intraoperatorio, la necesidad de requerimiento pues de transfusión de glóbulos rojos. Se incluyeron diferentes análisis dentro de los grupos y los subgrupos, y se encontró que la incidencia de infección de sitio operatorio entre los grupos de solución yodada y solución salina en los subgrupos de los pacientes que tenían un índice de masa corporal por encima mayor o igual a 24 era de 10.2 versus 9.2% respectivamente, y aquellos pacientes que tuviesen un índice de masa corporal por debajo de 24 fue de 2.9% versus el 44.5% respectivamente. Como conclusiones, entonces, realmente se concluyó que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la incidencia de infección de sitio operatorio cuando se compara el lavado con solución yodada y la solución salina al 0.9%. Esto rechaza la hipótesis alterna. Los pacientes que tuviesen un índice de masa corporal por encima de 24, mayores o iguales a 24, y con complicaciones posoperatorias e intraoperatorias, pues tienen un mayor riesgo de infección de sitio operatorio. Y a pesar de que no se describieron realmente en el estudio diferentes eventos adversos del yodo, pues se sabe que existen. Dentro de las limitaciones del estudio se tiene que solamente incluyeron pacientes que fueron llevados a gastrectomía por cáncer gástrico. Esto limita bastante pues como la posibilidad de extrapolar los hallazgos encontrados en la población de nosotros, y que se tiene, realmente fue un estudio unicéntrico dentro de esto. En cuanto al análisis crítico del estudio, realmente el estudio se centra efectivamente en una población que tenía una intervención, unos desenlaces definidos. Sí se utilizaron los pacientes, como pudimos ver, de una relación 1 a 1. En cuanto a si se tuvo en cuenta adecuadamente todos los pacientes incluidos, pues realmente no hubo pérdidas. Sin embargo, ellos mencionan pues su análisis por intención a tratar modificado, que como había mencionado, pues es como una forma bonita de decir que realmente no hicieron un análisis por intención a tratar, y pues que algo positivo que tuvo el estudio es que finalmente no se detuvo antes. Se mantuvo un diseño enmascarado respecto al tratamiento aplicado en cuanto a los pacientes clínicos y el personal del estudio. Solamente se hizo un segamiento simple, pues realmente hacer un segamiento completo, sobre todo incluyendo, por ejemplo, cirujanos, es bastante difícil, y ellos lo atribuyen a que pues claramente hay una diferencia entre el color de la solución yodada y la solución salina, y pues tratar de cegar a los cirujanos en cuanto a si se hace o no se hace esto es bastante difícil. Y lo mismo, pues porque eran los mismos cirujanos generalmente los que hacían el seguimiento de los pacientes en su posoperatorio.
¿Eran similares los grupos del inicio del estudio? Sí, realmente tenían unas características demográficas bastante similares. La pregunta es si se hubo una cointervención similar en los dos grupos. Realmente sí hubo una cointervención similar. A todos los dos grupos se les hicieron los diferentes recomendaciones protocolares para tratar de disminuir la infección del sitio operatorio, incluyendo los paquetes preventivos, y se les hizo realmente un seguimiento bastante parecido. En cuanto a si se reportaron de forma comprensiva pues, los defectos de la intervención, sí, realmente ellos hicieron trataron y calcularon pues, unos poderes estadísticos con unos desenlaces específicos y también realmente tenía información completa. Como les digo, no hubo ninguna información pues, que hubiese sido pasado por alta, al menos en lo que ellos describen en el artículo. No se detectaron posibles, digamos, sesgos que pudiesen haberse presentado durante la realización del estudio y ellos pues realmente establecieron unos valores de P previamente. ¿Se reportó la precisión del estímulo de la intervención? Sí, como pudimos ver, sí se reportó la precisión, a pesar de que algunos intervalos no fueron del todo precisos. La intervención supera los riesgos y los beneficios y los costos en cuanto a, pues, hablando riesgos de la intervención como tal, es decir, la utilización de solución yodada para el lavado de la herida quirúrgica, efectivamente, pues sí. ¿Se puede aplicar los resultados en la asistencia a mis pacientes? Pues digamos que en cuanto a las características demográficas, son muy similares a los pacientes que tratamos acá. Algo que pues es, digamos, negativo es que solamente se deja por encima, se deja por fuera, perdón, la población que tiene mayor a 75 años, que pues como sabemos realmente es una población pues, que es gran parte de la población que tratamos diariamente. Y lo otro es que se tenía un grupo selecto pues, de pacientes que eran llevados a cirugía por indicaciones meramente oncológicas. Ellos realmente consideraron cuáles eran los diferentes resultados clínicamente importantes. Se sabe que, como ya había mencionado, la infección del sitio operatorio se asocia a una mayor mortalidad y por ende a mayores costos en la hospitalización, y se consideran pues realmente que los diferentes desenlaces que pudiesen sobrellevar los pacientes que tienen una infección del sitio operatorio no son desenlaces subrogados realmente. ¿Se puede aplicar en nuestro contexto clínico la intervención? Creo que sí. Hay disponibilidad pues, realmente de las diferentes soluciones y usualmente tienen un bajo costo, pues realmente los costos son bastante equiparables. Finalmente, el segundo artículo que quisimos traer a colación fue publicado también en este año en los Anales de Cirugía. Fue un estudio que se realizó en Japón entre junio de 2019 y marzo de 2022. Se incluyeron todos los pacientes que fuesen llevados a cirugía gastrointestinal electiva, incluyendo desde el esófago hasta el recto, e incluso el árbol biliar y el hígado, y se tuvo en cuenta 941 pacientes en total. El objetivo de este estudio era realmente evidenciar si existía o no la superioridad del yodo en cuanto al lavado de las heridas quirúrgicas para prevenir la infección del sitio operatorio cuando se comparaba con solución salina normal. El diseño es muy similar al pasado, es un ensayo clínico aleatorizado, por ende pues prospectivo, unicéntrico y con segmento simple por las mismas razones que ellos expusieron en el artículo pasado, y el desenlace era meramente la incidencia de la infección del sitio operatorio incisional. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Se incluyeron todos los pacientes que fueron programados para cirugía electiva gastrointestinal, que tuviesen heridas limpias contaminadas, aquellos pacientes que tuviesen más de 20 años en el momento en el que se hacía el consentimiento informado, y aquellos pues, que finalmente hubiesen dado pues, su consentimiento para participar en el estudio. Se excluyeron a todos los pacientes en que se hiciera la identificación pues, de una infección en el sitio quirúrgico en el momento de hacer la cirugía o que hubiesen recibido antibióticos previo al acto quirúrgico. Aquellos pacientes que tenían una cavidad abdominal contaminada, ya sea por la presencia de una ostomía, de fístulas intestinales o de drenes, pacientes que fuesen llevados a cirugía simultánea en más de 2 órganos, aquellos pacientes que tuviesen en procedimientos previos un manejo de una herida abierta, pacientes gestantes y también pues, pacientes que tuviesen alergia al yodo. Se hizo igualmente una aleatorización con una relación 1 a 1, como les mencioné, el segmento también fue simple. Los dos grupos que se tenían fue el grupo de estudio, que fue aquellos pacientes que fueron llevados a un lavado con solución yodada a base de agua al 10% con 40 cc, versus aquellos pacientes en los que se hizo el lavado quirúrgico con 100 cc de solución salina al 0.9%.
La sustancia fue aplicada aproximadamente por una duración de 1 minuto, cuantificada en el quirófano antes del cierre finalmente de la herida y de la piel. Importante hacer la aclaración que los pacientes que fueron llevados a cirugía laparoscópica, que sí se incluyeron en este estudio, la solución que fuese, digamos, atribuida a ellos, ya fuese la solución yodada o la solución salina al 0.9%, se hizo el lavado quirúrgico digamos, por la herida por donde se hizo la extracción del espécimen y también por las heridas de los trócares auxiliares. Realmente calcularon unos costos muy similares de ambas soluciones, las mismas y iguales medidas de los diferentes paquetes preventivos para la infección del sitio operatorio se aplicaron para los dos grupos y se dio un seguimiento también al menos hasta 30 días posoperatorio. Ellos, basados en una revisión previa que se había hecho en el mismo hospital, calcularon una muestra aproximadamente de 930 pacientes en total para obtener un poder estadístico del 80% y digamos, se asignaron finalmente 473 pacientes para el grupo del yodo versus 468 pacientes que fueron llevados a irrigación con solución salina. El análisis primario sí se hizo con intención de tratar, en este caso pues no fue modificado a diferencia del pasado artículo. El análisis secundario fue un análisis por protocolo, y en cuanto a los estudios, digamos, de las herramientas con las que se midieron las variables continuas y las variables categóricas, pues ahí están puestas en la diapositiva, el uso del T-Stent de Student y el uso del chi cuadrado de Fisher respectivamente. Establecieron un valor de P menor a 0.05 para considerarse estadísticamente significativo, y también incluyeron aquellos pacientes en los que se trataron de dilucidar cuáles eran los factores de riesgo para la infección del sitio operatorio e hicieron diferentes análisis por subgrupos. Esta fue, digamos, la selección de pacientes en total. Se tuviesen en cuenta inicialmente 1.384 pacientes para elegibilidad. Dentro de esos 454 pacientes fueron, digamos, retirados, 34 pacientes, perdón, y se incluyeron 930 pacientes para ser asignados en cada uno de los diferentes grupos. En total fueron 477 pacientes para el estudio de grupo, para el grupo estudiado, es decir, aquellos que se iban a llevar al lavado de la cirugía, de la herida quirúrgica, perdón, con solución yodada, y 473 pacientes que iban a ser llevados al lavado de la herida quirúrgica con simplemente solución salina. En el seguimiento a 4 de esos pacientes del grupo de estudio no recibieron la intervención, 2 de estos porque no recibieron cirugía, 1 porque se evidenció pues, realmente que no se contaba con pues quedó doblemente registrado en la teorización, y uno de estos porque digamos que se le encontró que tenía una alergia asociada al yodo durante la aleatorización. Finalmente, en el análisis quedaron 473 pacientes que recibieron una solución, la irrigación de la herida quirúrgica con solución yodada, y dentro de estos se excluyeron 17 pacientes, quedando finalmente 456 pacientes para el análisis por protocolo. Y finalmente 451 pacientes para análisis por protocolo en el grupo control. Lo mismo, las características realmente pre e intraoperatorias fueron bastante similares dentro de cada uno de los grupos. En cuanto a los resultados, como podemos ver, realmente se tuvo una tasa pues, de infección del sitio operatorio en el grupo de estudio de 36 pacientes en total, lo que representó un 7.6%, y en el grupo control de 24 pacientes en total, lo que representó una tasa de 5.1%, con un RR pues, de 1.4, realmente pues, moderadamente preciso, pero no estadísticamente significativo. Fueron en total 60 pacientes los que desarrollaron la ISO, sumando pues los dos grupos estudiados, pero como les digo, finalmente no se mostró una diferencia estadísticamente significativa. Y en cuanto a la estancia hospitalaria promedio, se encontró que fue de 13 días sin diferencias pues estadísticamente significativas realmente cuando se compararon los dos grupos. Ellos también hicieron los diferentes, digamos, análisis para los dos diferentes grupos, del grupo de estudio y el grupo control, dependiendo de si se llevó a una cirugía por abordaje laparoscópico o una cirugía abierta, y dependiendo de los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal que fuesen intervenidos. Lastimosamente ninguno pues realmente alcanzó la estadística, la significancia estadística realmente. El 70% de los pacientes que se estudiaron en el ensayo clínico
se fueron llevados a procedimientos por vía laparoscópica y en estos pacientes realmente se evidenció que tenían una menor tasa de infección del sitio operatorio cuando se comparó la cirugía abierta. No se encontraron realmente diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la incidencia de ISO cuando se compararon los dos grupos, lo que igualmente pues, rechazó la hipótesis alterna, y se ha evidenciado realmente que hay estudios in vitro con la solución yodada que demuestra que el yodo puede ser inactivo, pues puede sufrir una inactivación por sustancias biológicas como la sangre, el pus, la pus, la grasa o el polvo de los guantes, pues que son utilizados en la cirugía, perdón. Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra que solamente fueron utilizadas y se analizaron cirugías electivas y se excluyeron el resto de cirugías en un contexto emergente o contaminadas por encima de estas, y finalmente pues que también se trataba de un estudio únicamente en un solo centro. En cuanto al análisis crítico del artículo, realmente si el estudio trataba un tema central con una pregunta de investigación clara, sí, ellos tenían, igualmente el artículo pasado, una población que estaba ya estipulada y unos desenlaces que se habían definido previamente. Se aleatorizaron igualmente los pacientes con una relación 1 a 1. En este estudio, desafortunadamente, sí hubo 9 pérdidas, fuese porque pacientes salieron del análisis por diferentes indicaciones, y afortunadamente dentro de estas pues no se detuvo antes el estudio dentro de su desarrollo. Como les digo, solamente se hizo un cegamiento simple, es decir, los pacientes solamente eran los únicos que no sabían qué intervención se les había aplicado, diferente pues al personal que había hecho el procedimiento quirúrgico y aquellos que les hacían el seguimiento en el posoperatorio todos los días. Los pacientes eran todos muy similares realmente en cuanto a las características demográficas iniciales. Todos tuvieron una cointervención similar, a todos se les aplicaron los mismos bundles de prevención de la infección del sitio operatorio y un seguimiento igual. En todos se trató, pues, durante la concepción del estudio se calculó el poder estadístico, se definieron unos desenlaces específicos y se tuvo una información, pues, como completa. Realmente ellos tampoco detectaron cuáles fueron de pronto las diferentes posibles fuentes de sesgos y no lo ponen de manera explícita dentro del estudio, y finalmente, pues, sí establecieron unos valores de P preestablecidos. Algunos de los intervalos que fueron analizados pues no fueron precisos, pero a pesar de eso pues ellos sí reportaron la precisión del estimado pues en cuanto a la intervención. Se puede aplicar los resultados en cuanto a, digamos, en la práctica de mis pacientes, en cuanto a los características demográficas de los pacientes realmente son bastante similares. Digamos que algo que es positivo y es que se incluyeron los principales órganos que fueron intervenidos por cirugía general en el contexto electivo, y que ellos realmente pues, faltó evaluar la utilidad de la intervención en pacientes que tuviesen heridas en un contexto emergente o urgente o heridas contaminadas, como ya previamente les había pues, mencionado. Realmente todos se especificaron cuáles eran los diferentes resultados clínicamente importantes, lo mismo que ya les había mencionado. Creo que son desenlaces que no se deberían considerar como subrogados por la alta morbimortalidad a la que se asocia la infección del sitio operatorio, y que realmente pues, sí se puede aplicar en nuestro medio la intervención, a pesar de que no se hubiese demostrado finalmente que tuviesen alguna diferencia cuando se comparó con la solución salina yodada. Finalmente, entonces, como conclusiones queremos resaltar pues como la importancia de traer estudios primarios al club de revista. Es claro realmente que la infección del sitio operatorio se asocia a una mayor morbilidad, mortalidad y mayores costos durante la hospitalización de los pacientes. Digamos que la conclusión grande que se puede sacar de este club de revista es que la evidencia actual no apoya la superioridad del uso de la solución yodada en la irrigación de la herida quirúrgica cuando se comparan con irrigación con solución salina en pacientes que son llevados a cirugía gastrointestinal, que finalmente, pues, como sabemos, las infecciones del sitio operatorio son complicaciones que son meramente prevenibles, que deben ser abordadas desde el primer momento en el que el paciente se considera como candidato a cirugía, e incluso pues, en los momentos postoperatorios, y que finalmente el abordaje individualizado de cada paciente, junto con la identificación pues, de los diferentes factores de riesgo que hacen parte
del paciente, del medio en el que se trabaja y del intraoperatorio como tal, hacen parte pues del final del manejo de las diferentes patologías quirúrgicas, que realmente lo importante es tratar de propender por unos protocolos institucionales que favorezcan la disminución de una infección del sitio operatorio en los pacientes que, como ya dijimos, pues tiene alta carga mórbida y una mortalidad bastante elevada en ocasiones. Muchas gracias. Quedo atento a los comentarios en el auditorio presencial y en el auditorio virtual. Es difícil pensar en un cegamiento, pues que el evaluador esté ciego por las características pues de lo que se va a utilizar pues como con lo que se está pues estudiando en ese momento, porque por ejemplo tú puedes hacer como una especie de solución salina que tenga por ejemplo algún tipo de anilina, por así decirlo, y que no se sepa por ejemplo cuál es la que se está usando, pero pues obviamente entonces ahí tienes que entrar a evaluar esa anilina si te está o no te está, por ejemplo, cambiando, por ejemplo, los resultados de la práctica que estás haciendo ahí. Entonces, digamos que es difícil como en ese contexto pensar cómo hacer un estudio doble ciego pues, para que el propio cirujano que está pues ahí obrando no se dé cuenta cuál es el tipo de solución que está utilizando. Ahora, de todas maneras, la infección del sitio operatorio pues es un resultado más de tipo objetivo que subjetivo. Entonces, en ese caso, pensar que el hecho de que no esté cegado de pronto sea un sesgo pues como de identificación de una infección de sitio operatorio, pues no parece factible. Una opción de pronto, pensaría yo, es que los que evalúan si hay infección de sitio operatorio o no realmente no sean los mismos que hacen, por ejemplo, el procedimiento, o sea, tener como un grupo diferente que es ciego frente a lo que se utilizó durante la cirugía al momento pues del lavado pues de la herida quirúrgica. Es como lo que se me ocurre pues a mí en ese caso. Pero no sé cómo más realmente uno podría proponer como cegar ese paciente pues como para que el que está haciendo la cirugía pues no se dé cuenta. ¿Algún otro comentario en el auditorio presencial o virtual? Profe Moreno, adelante, profe. Sí, buenos días. El tema del lavado de la herida quirúrgica al final del procedimiento quirúrgico ha sido cuestionado y ha sido, en algunas escuelas lo han adoptado como un procedimiento de rutina y otros no tanto. En mi formación y durante mi práctica clínica y quirúrgica he encontrado que sí funciona el lavado quirúrgico de la herida, pero más que el lavar y limpiar un tejido, ese primero es la limpieza de esos detritos que quedan en la pared abdominal durante el procedimiento quirúrgico. Yo personalmente nunca hago lavados de los sitios de los trócares en cirugía laparoscópica, a menos que, por ejemplo, se haya roto la bolsa o el condón para el momento de la extracción de una vesícula y se contamine la fascia y la pared. A esa sí lo lavo. En el artículo que presentaban este último me parece que es un esfuerzo, se reconoce el trabajo de los investigadores. Sin embargo, me genera un poco de dudas que comparen cirugías abiertas y meten en la misma bolsa cirugía laparoscópica y en la misma bolsa heridas limpias y después heridas contaminadas. Y excluyen heridas que tienen una carga bacteriana per se, como por ejemplo los cierres de colostomía. Eso sí me genera un poco de dificultades porque yo usualmente no lavo la herida quirúrgica en una herida limpia, pero sí lo hago con isodine
cuando estoy cerrando una cirugía colorectal, ya sea urgente o electivo. Porque veo que por mi experiencia sí funciona porque uno baja la carga bacteriana que queda en la herida quirúrgica. Entonces me genera un poco de suspicacia que es difícil meter en una bolsa tan grande tantos factores. No pude ver bien porque pasaron la diapositiva supremamente rápido cuando comparan los dos grupos, si fueron al mismo tiempo quirúrgico o no, y si las comorbilidades, yo alcancé a ver que no habían problemas cardiovasculares, pero no sé si habían problemas metabólicos del paciente, si eran similares, porque eso es diferente. El tiempo quirúrgico y la técnica quirúrgica no es lo mismo hacer una colectomía del colon izquierdo abierta que la paroscópica, y además de eso, del cirujano que puede consumir mucho más tiempo o hace una decisión mucho mayor a otro que lo puede hacer más rápido, menos lesivo para los tejidos, y eso también disminuye el riesgo de infección del sitio operatorio. Entonces, no estoy criticando ni desvalorando el trabajo, pero sí me genera algunos puntos que uno como cirujano tiene que ser crítico cuanto a lo que uno lee. Y a mí me parece que ahí veo algunos factores que no son claramente depurados, y la selección y los criterios de exclusión, algunos no estuve de acuerdo. ¿Qué mejor poner cirugías, por ejemplo, cirugías de cierre o cirugías colorectales urgentes o colectomías del izquierdo urgentes, abierta en pacientes metabólicamente estables o normales, y de procedimientos que van a consumir entre 90 a 100 minutos? Eso controla claramente diferentes factores que ayudan, favorecen o no, o pueden contribuir a la infección del sitio operatorio. Y además de eso, el tipo, los cirujanos, no solamente, nosotros todos lo sabemos, hay unos que les rinden mucho más, hacen unas decisiones mucho más amplias, otros más demorados, se les complica, les sangra más, es más burda la cirugía, y a otros son mucho más depurados, más limpios, más, es una técnica mucho más limpia, y eso también es otro factor que puede favorecer. Obviamente también el trato del tejido de la pared abdominal, el estirarlo con la valva, jalarla en diferente tiempo, eso puede variar. Ok, muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Algún otro comentario adicional? La práctica, pues dentro de todo el lavado con yodo, pues realmente no quita mucho, o sea, no es una práctica, por ejemplo, que el hecho de hacerlo, pues puede generar realmente, por ejemplo, algún tipo de morbilidad en el paciente importante. Y digamos que aunque no estás demostrando, pues por lo menos en esos estudios, como algún tipo de utilidad, realmente hacerlo puede que no empeore, al menos no empeora, por ejemplo, pues tus desenlaces pues finales, porque no hubo, o no sé si de pronto fue que no se evaluó nada con respecto pues como a la herida quirúrgica, no sé, problemas de irritación, dermatitis, alguna cosa pues como así reportada que no está pues ahí en el estudio. Entonces, digamos que a pesar de que no se encuentran como los hallazgos a favor, que yo también estoy de acuerdo que el problema también es el tipo de pacientes en los que se está evaluando, que son los dos pacientes de las heridas limpias contaminadas. Pensaría que ojalá se hiciera pues en los pacientes, si hay realmente, por ejemplo, un impacto en los pacientes con heridas ya, no necesariamente sucias, pero al menos sí contaminadas, digamos que hacerlo tampoco pues te va como a quitar como mucho. Si lo comparas pues, por ejemplo, con el uso únicamente de la solución salina, porque la otra contraparte es no hacer absolutamente ninguna de las dos. Y es posible que éticamente hablando, pues no se pueda plantear un estudio así, entre no hacer pues como nada. O sea, comparar entre hacer y no hacer nada. Creo que éticamente no se podría plantear algo de esa forma. Pero pues, en últimas, digamos que si lo lavo o no con solución salina, al menos aparentemente no estoy haciendo, perdón, con solución yodada, no estoy aparentemente como aumentando o empeorando pues como el desenlace del paciente al momento pues de hacer el cierre pues de la herida quirúrgica. Sería pues como lo que entender.
Ok, si no hay más intervenciones, damos por terminado entonces de revista el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que estén bien.